Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a toda la gente que nos está escuchando. Estamos transmitiendo desde Los Ángeles, California. Yo soy Ulises Osaeta y este es el programa de la Cloaca Internacional. El día de hoy voy a tener a un periodista, coeditor, corresponsal, redactor, fotoperiodista y también que vive está ahorita en este momento, está en África. Hasta allá me estoy comunicando hasta Maputo, que es la capital de Mozambique, y justamente en aquel lugar se encuentra Javier Brandoli Manzano. Él es, como les decía, él es periodista, él es español, y justo con él empezaremos a platicar sobre cómo es que empieza a conocer el periodismo y cómo es que también se interesa por África, un país, un continente, y en especial, bueno, pues Mozambique es un país interesante, África es un país interesante. Para los que estudiamos antropología, es como el sueño, es la meca, es el poder ir y conocer las culturas que allá viven y para poderlas también contrastar con lo que nos toca vivir a diario en nuestras diferentes culturas. Y bueno, antes que nada, Javier, muy buenas noches para ti, muy buenas tardes, noches, ¿no? Para toda la gente que nos está escuchando. Buenas tardes, buenas noches y buenos días para todos, ¿no? Porque creo que tu programa se oye en todo el mundo, con lo cual, Sí. buenas para todos. Así es, Javier. Antes de empezar a platicar sobre África, el lugar en el que te encuentras hoy en día, empecemos a rascar un poquito sobre ese pasado tuyo, sobre esa etapa cuando eras colegial. Y entiendo que estabas interesado en estudiar Derecho. Sí, bueno, yo la verdad es que supongo que hice Derecho, estudié, terminé la carrera de Derecho por un sentimiento un poco utópico, que creo que al final tiene que ver un poco con el de viajar. Creo que desde pequeño había hecho ya muchas cosas como periodista, cosas en el colegio, bueno, como hace tanta gente, ¿no? Y intenté hacer hice Derecho porque me pareció bueno, que había cosas que se podían cambiar, y luego descubrí que me apetecía más contar el mundo que a lo mejor arreglarlo. Y bueno, me acabé convirtiendo en periodista. Así fue, bueno, empezaste, entonces terminaste. Yo tenía más o menos la idea de que estabas estudiando Derecho, no lo habías terminado, pero habías empezado con lo del periodismo. Sin embargo, terminaste. ¿Y cómo fue que te diste cuenta que el periodismo era lo tuyo? ¿Y cómo es que cómo ves que lograste esa inmersión dentro de? Bueno, yo lo que recuerdo es que estaba en una clase aburridísima de Derecho Laboral en el tercer año, y recuerdo que allí de repente, tal cual, pensé, me he equivocado, lo que quiero ser es periodista, ¿no? Entonces terminé la carrera ya haciendo cosas como periodista, porque monté, bueno, pues una revista universitaria, colaboré en una revista deportiva y social de un barrio de Madrid. Entonces digamos que empecé a trabajar o a contar cosas como periodista. Supongo que el periodismo es más que nada un oficio. Y luego terminé la carrera, bueno, pues, creo que un poco también por satisfacer casi más a mi madre. Y, y cuando la terminé decidí hacer luego un maestrazgo de periodismo y hice un máster de periodismo. Y de ahí, ¿cómo te fuiste acercando por ejemplo, a África? Entiendo que Marruecos, por ejemplo, está muy cerca, ¿no? Nada más hay que cruzar el estrecho y estás ahí. Esa cercanía te permite también irte involucrando, digamos, en la sociedad africana. Bueno, digamos que el África, lo que se llama el Magreb, tiene poca relación con el África negra, ¿no? África creo que es un destino que suele ser el último destino al que un viajero accede, ¿no? Quizás porque es el más lejano. Bueno, a lo mejor puedes acceder con uno de estos safaris de lujo, pero me refiero a un viaje un poco más personal. Pues África parece que siempre te da algo más como de respeto, ¿no? Entonces había viajado por América, había viajado por Asia, incluso había viajado por el norte de África, por el Magreb, por Marruecos y por Túnez, que son dos países maravillosos, pero no había dado el salto a lo que se llama el África negra, o al sur de África y Centro África, ¿no?
Yo creo que la realidad del Magreb es bastante distinta, desde luego, a la realidad del sur de África. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezaron a hacer tus primeros viajes? ¿Cómo te los financiabas? ¿Cómo salían las convocatorias? Pues yo soy un viajero tardío, si quieres, una persona que comenzó a viajar tarde, es decir, creo que comencé a viajar poco a poco, ¿no? Comencé a viajar casi por mi barrio, de mi barrio por la ciudad, por la región, luego por España, y fui saliendo poco a poco. Creo que, de alguna manera, cuando descubrí que lo que más me gustaba en la vida es viajar, que sin duda es lo que más me gusta, fue un boom, creo que fue bastante próximo a los 28, 29 años, cuando realmente comencé a viajar de una forma muy genérica y muy constante por el mundo. Y ahí hubo de todo, ahí hubo viajes personales, hubo viajes como periodista, donde profesionales se mezclaron un poco las dos formas de viajar, ¿no? Aunque en realidad yo creo que cuando uno es periodista es muy difícil quitarse la mirada del periodista cuando uno está viajando, hasta en los viajes personales, ¿no? Eso lo notas mucho, ¿no? Estás haciendo un viaje con tu pareja o estás haciendo un viaje con amigos y siempre tienes una cierta mirada también del periodista que le interesa contar historias, ¿no? Ya de ahí, ¿cuál fue el país de África donde empezaste a radicar? Ya más en forma. Pues yo empecé en Sudáfrica. Yo te diré que fue todo un poco casualidad. Yo me fui en 2009 a un viaje a Argentina y me fui un poco con la idea de intentar coger una corresponsalía en Argentina, cosa que sueño hacer en algún día porque Buenos Aires me parece una ciudad maravillosa. Y estando en Argentina, estaba yo viendo un partido de fútbol, tenía un apartamento alquilado y estaba viendo un partido de fútbol en televisión y de repente pensé en el Mundial de Sudáfrica y pensé que como Sudáfrica es un país con una mala fama y con una fama de país inseguro, pues seguro que no va a haber corresponsales ahí, seguro que me puedo buscar alguna manera, viene el Mundial, ahí podría hacerme un hueco. Y me volví a España y casi se desencadenó todo de una manera muy rápida y de repente aterricé en Sudáfrica, que si te soy sincero, nunca en mi vida había pensado hasta ese momento en irme a vivir al sur de África. Pero ya supongo ya llegaste con una serie de contactos. Bueno, contactos ninguno. Llegué, absolutamente ninguno, no sabía nada. Yo llegué, quiero decir, me había leído, lo que hice es leer mucho de la historia de Sudáfrica, sobre todo, aparte que había un personaje que ese sí que siempre he adorado y por el que he sentido una profunda admiración, que era Nelson Mandela, que me atraía mucho, pero cuando llegué a Ciudad del Cabo yo me llevé una sorpresa enorme y además en un primer momento una desilusión, porque no había mirado prácticamente nada, solo sabía que tenía una habitación alquilada en un sitio para quedarme a dormir y la ciudad me pareció tan europea que de alguna manera no encontré ese choque a lo mejor cultural que iba buscando y que luego a lo largo de la entrevista podremos matizar los 1000 matices, los 1000 estereotipos y probablemente la bobería que era seguir buscándolo, ¿no? Pero sí es verdad que en un momento dado me llevé una desilusión porque esperaba otra cosa, ¿no? Y me encontré casi con una Europa de lujo, ¿no? Que es lo que en un primer momento parece una parte de Ciudad del Cabo, ¿no? Porque es una ciudad con también otras partes terribles, ¿no? Terribles Sí. en las condiciones de vida. Y una vez ya establecido en aquel lugar, te tuviste que... ¿Hacia dónde te dirigiste? ¿Hacia la parte política? ¿Hacia la parte cultural? ¿Hacia la parte donde se funde lo social? Con... Bueno, yo Ajá. como corresponsal hago un poco de todo. Entonces, al final los corresponsales somos un poco mini periódicos en un sitio, ¿no? Y entonces un día estás escribiendo de cultura, otro día de política, otro día de economía, lo cual, como autocrítica diré que hace que muchísimos de nuestros textos sean bastante flojos. Incluso alguna vez he dicho, y lo dije hace poco en una conferencia a la que me invitaron, que probablemente casi todo lo que escribí cuando llegué a África los primeros meses es digno de ir a la basura en muchos sentidos. No cuando estoy contando, cuando estás contando una realidad como periodista, es lo que cuentas, es lo que pasa, ¿no? Pero creo que llegas con un montón de enfoques y un montón de estereotipos en la cabeza que se traslucen en los textos, que evidentemente eso va pasando, ¿no? Y creo que se nota mucho el estar en un sitio para coger peso y algo de información sobre lo que estás hablando, ¿no? A veces el contactar a periodistas locales es por demás importante.
¿Tú buscaste encontrar a periodistas locales y poder empezar a intercambiar información local? Yo no busqué, conocí a algún periodista local, pero no busqué encontrarme con periodistas locales. A mí además los periodistas me parece que somos una especie de etnia o de especie bastante aburrida en la cual nuestras conversaciones se convierten en muy importantes y creemos que nosotros lo sabemos todo y que tenemos las soluciones de todo. Lo que sí hice es no intentar buscar a españoles. Es decir, tardé mucho en encontrar a españoles con los que relacionarme, luego eso cambia porque al final la vida te acaba llevando a que buena parte de mis mejores amigos al cabo en Sudáfrica acabaron siendo españoles, pero sí intenté alejarme de buscar, de no estar en mi grupito de vida, de tu grupo social e intentar integrarme un poco más en la ciudad y en conocer un poco Sudáfrica de una manera entre ellos, ¿no? Aunque Sudáfrica es muy complicada en ese sentido. ¿Cuáles fueron ya los primeros choques culturales que empezaste a tener con Sudáfrica en este caso? Yo con Sudáfrica recuerdo que llevaba 9 días o 10 días en Ciudad del Cabo y un amigo me invitó a hacer con un taxista de una township. Una township es una especie de barriada, si quieres, una especie de lo que sería una favela brasileña, pero bueno, en versión africana. Y me invitó a hacer con un taxista local, pues bueno, hacer una visita a la township fuera de cosas turísticas, sino algo un poco más interesante. Entonces me acuerdo que aquello me llamó la atención, no tanto por novedoso, porque ya había estado en sitios en India, en Perú, en Ecuador, en sitios complicados, donde había visto condiciones de vida muy miserables y gente viviendo en muy malas condiciones. Pero bueno, sí supuso un choque, ¿no? Aparte que hay un choque siempre en el que tú, como blanco en África, eres siempre de alguna manera muy visible. Es lo mismo que pasaba en España cuando yo era niño, que había muy poco africano, que viniera muy poca población negra, pues tú veías a una persona negra en el metro, en el autobús, te llamaba la atención, ¿no? Porque no estabas acostumbrado. En Sudáfrica no pasa, eres tú el que le llamas la atención a ellos, porque ellos están perfectamente acostumbrados, ¿no? Pero bueno, yo en aquel momento todo me parecía un poco como novedoso, ¿no? Y creo que aquel día supuso un primer choque, ¿no? Un choque de condiciones de vida. Ya digo que Ciudad del Cabo es una ciudad que parece absolutamente perfecta, lujosa, y es que tiene a 6 kilómetros una barriada como Cayelissa, como Guguleto, como Langa, donde viven millones de personas en la más absoluta miseria. Y eso siempre te sorprende, ¿no? Siempre que te encuentras con eso te sorprende, ¿no? Es un choque. Encontrarse de frente a frente con la miseria. Sí, hombre, encontrarte, ya digo, la había visto en la India, en muchos sitios, ¿no? Pero sí, siempre te sorprende, ¿no? Y hoy justamente en la comida, estaba comiendo una comida aquí en Maputo y estaba hablando de esto, siempre, al final es complicado, ¿no? La cantidad de gente que vive en las condiciones de vida paupérrimas, pésimas, y la cantidad de gente también que vive ahí al lado, que prácticamente no hay frontera, en el más absoluto lujo, ¿no? Siempre eso es chocante, ¿no? Javier, pero muchos países de África tienen muchas, son ricos, tienen maderas, tienen campos fértiles. ¿A qué crees que se deba la pobreza que viven? Bueno, yo creo que ese es el gran debate, ¿eh? Y yo no tengo una respuesta. Estoy preparando ahora un libro sobre estos casi 4 años de experiencia africana. Y este tema que has tocado con la cooperación, con distintas cosas, me parece un tema complicadísimo de entender. África es el maná ahora mismo probablemente mundial. Hace poco sale un informe del Banco Mundial, pues de los 30 países que más van a crecer del mundo, 16 son africanos. En recursos naturales son números 1. Sin embargo, hay una brecha social terrible que es tan complicado de analizar. Es decir, hay una gestión pésima, hay unos altos niveles de corrupción, hay una ineficiencia de las reglas internacionales para un continente como África. Es decir, instituciones como el FMI o el Banco Mundial o incluso los tratados internacionales de comercio, pues a África le vienen muy mal y le funcionan muy mal, ¿no? Y esto es complicadísimo de explicar y a mí cada vez me parece
más complicado. Te pongo un ejemplo si quieres, ¿no? Cada vez que hay, por ejemplo, aquí en África una crisis de alimentos, pues un país como Estados Unidos manda a lo mejor X toneladas de alimentos aquí a África. Que una de las consecuencias directas que tiene es que hunde absolutamente económicamente a un montón de personas que justamente producen esos alimentos aquí en África. Es decir, cuando una persona da una camiseta y lo hace de buena fe en Madrid o en Los Ángeles o donde sea y regala ropa, esa ropa que luego se ve que se vende, porque esto es otra mentira, se va vendiendo, pero que luego tú ves a cualquier mercadillo de cualquier ciudad africana, te puedes encontrar camisetas de Boston o de Londres o de Moscú que se han regalado, que una persona las ha regalado con todo su corazón en Londres. Cuando aparece aquí, lo único que estás haciendo es que probablemente llega una cosa que está ya en probablemente bastante mal estado, pero además si aquí hay alguna empresa que se dedica a producir eso, le estás cerrando prácticamente las puertas de que pueda comercializarlas, porque evidentemente su precio siempre va a ser mayor, ¿no? También estábamos platicando el otro día, una serie de periodistas y tu servidor, que hay algunos países de África que tienen tantos recursos que pareciera que para una mejor explotación a veces de otros países es crear inestabilidad. Es decir, creas inestabilidad y así puedes sacar los recursos a muy buen precio, a bajo costo y de una forma mucho más fácil, sin tener que pagar impuestos. Claro, a ver, yo primero, ya digo que me parece un tema complejísimo y desde luego yo no tengo respuestas absolutas. En todo caso, lo que tengo es un montón de preguntas. Casi te las podría hacer yo a ti también, a lo mejor. O sea, quiero decir, yo no tengo respuestas de esto porque creo que no las tiene nadie, porque esto es muy complicado, o sea, complejo. Ahora, evidentemente a mí hay una forma de racismo que me parece terrible, que es el paternalismo. Yo estoy absolutamente en contra de los paternalismos, cosa que en África desde Occidente se practica mucho. Hay dos tipos de racismo cuando se llega aquí a África. El racista, que se cree el supremacista, pero a mí me parece que hay otro tipo de racismo que es el paternalismo, ¿no? Que es el que cree que, hombre, es que pobrecillos ellos que no se saben gestionar y nosotros venimos aquí a cuidarles. Yo digo que los gobiernos africanos tienen desde luego muchísima culpa de lo que les está pasando. Son de una voracidad terrible, de altísimos niveles de corrupción, sin duda, que además se manejan muy fácilmente por varios conceptos. La mayoría de la población tiene muy mala información sobre la gestión que les hacen sus propios políticos. Las democracias africanas son muy débiles en ese sentido porque hay muchísimos votantes que no tienen ninguna información, no saben lo que están votando. Encima, como África tiene un concepto tribal, tú solo tienes que controlar al jefe tribal y ya tienes el voto garantizado de unos cuantos cientos o miles de personas. Pero dicho esto, dicho que creo que hay una pésima gestión por parte de los gobiernos africanos, digo evidentemente que también de eso se aprovecha enormemente los países occidentales. Es decir, hay un montón de países africanos apoyados por potencias de todos los occidentales y no occidentales. Ahora está China, ahora está India. Podríamos entrar en el gran debate de lo que está haciendo China ahora aquí en África. Pero evidentemente, claro que también hay un abuso, ¿no? Hay un uso de esos recursos naturales. Es muy fácil apoyar a un, no dictador, da igual, puede ser un gobierno democrático, pero un gobierno democrático que funciona muy deficientemente a cambio de sacar recursos evidentemente muy baratos y de enriquecer muchísimo a una pequeña burocracia o, si quieres, oligarquía, que es sencillamente burócrata, que son las personas que gobiernan. ¿Tú crees que ese paternalismo que lo ves como racista también es ejercido por otros países fuera de África? A ver, yo creo que lo que quería decir cuando hablo de este paternalismo es que yo lo que no se me ocurre pensar es que un africano no es capaz por sí solo de entender que hay instituciones que no funcionan, que esto de robar dinero y llevarme dinero de la caja está mal, o que gestionar mal y gestionar de una manera corrupta, bueno, es que, hombre, pobrecillos, porque ellos... Es un debate muy complicado, pero quiero decir que hay mucha gente que viene aquí a África y creo que les ayuda muy poco con una visión en la cual, digamos que se fustiga mucho como occidental, que tiene muchas razones para hacerlo, pero es muy permisivo con todo cualquier juicio que tenga que emitir sobre la sociedad africana, ¿no? Y esto le parece que todo se justifica en
que bien no tienen información, que bien no tienen cultura o que bien no tienen condiciones económicas, ¿no? Y yo creo que eso es un flaco favor para países y sociedades en las cuales evidentemente se está gestionando muy mal y hay gente pasándolo muy mal, mientras que tienen gobiernos que creo que podrían gestionar de alguna manera o de manera diferente los recursos que tienen, ¿no? Claro, Javier, tú tienes ahorita, bueno, estás en 2 proyectos, tienes un proyecto que se llama Viajes al Pasado y estás en una publicación que se llama Historias del Mundo. Ambos hablan sobre cuestiones étnicas, sobre cuestiones sociales, sobre también puntos de vista de la gente que ha viajado a los distintos puntos, ya sea en, pues en este caso, en el caso hablando de África. Tú te encuentras ahorita en Mozambique, estuviste en Sudáfrica. Cuando has estado más de cerca con la cultura, ¿qué has descubierto sobre, por ejemplo, en el caso de los sudafricanos? ¿Cuál es la visión que tienen, la cosmovisión, la visión así ya más completa de todo lo que significa la sociedad, las costumbres, etcétera? Bueno, dos cosas. Una, el proyecto en el que yo estoy, que es viajesalpasado.com, no es que estén 2 proyectos que es Historias del Mundo, sino que Viajes al Pasado lo que intenta hacer es contar historias del mundo. Es decir, se llama la web de Viajes con Historias porque lo que intentamos contar son historias, ¿no? Aclarado esto, ¿qué piensa un sudafricano? Sudáfrica me parece un país complejo, me parece un país muy maltratado a nivel de medios de comunicación y a nivel de fama que tiene, y a mí me parece un país fascinante. Los sudafricanos me parecen un pueblo maravilloso y me parece que son mucho más un ejemplo que lo que se dice de ellos, ¿no? Es decir, la fama de Sudáfrica es que es un país muy corrupto y sobre todo muy peligroso, donde los niveles de violencia son tremendos, ¿no? Que evidentemente hay parte de verdad. Lo que no se dice es que la mayoría de esos niveles de violencia se centran sobre todo en los townships. También hay violencia fuera de los townships, hay atracos, hay cosas, pero yo, por ejemplo, en mi experiencia de casi 2 años, nunca me pasó nada. En todo caso, lo que sí digo es que Sudáfrica, que ha tenido un régimen, el apartheid, que es un régimen brutal, un régimen que dura hasta el año 94 y que tiene una diferencia respecto al régimen, a la diferencia o al resto de regímenes africanos, y es que ellos pusieron en una constitución esas normas racistas, mientras que el resto de países de aquí, del resto de colonias, las tenían iguales, solo que no las plasmaron en una constitución. Es decir, no hay mucha diferencia de cómo vivía un negro sudafricano a cómo vivía un negro en Kenia. Vivían prácticamente con las mismas condiciones, solo que el apartheid hizo la ya sublime torpeza o barbaridad de además escribirlo y ponerlo en un libro y decir esto es una constitución y arreglado. Pero a mí Sudáfrica me parece un país que tras todo eso, el ejemplo es que en 20 años siguen conviviendo juntos, un país con unas desigualdades tremendas, pero el único país de África donde la población blanca, aunque la población blanca sudafricana, a mi gusto muy injustamente en algunos casos, se queja mucho de cómo vive y quiere olvidar mucho el pasado y solo recuerda cómo les tratan, la población blanca sudafricana sigue manteniéndose en el país, mientras que en el resto de África la población blanca, también es cierto que la población blanca sudafricana se la puede considerar casi autóctona porque lleva 4 siglos viviendo en Sudáfrica, mientras que el resto probablemente eran colonos, ¿no? ¿Cómo ven los sudafricanos el mundo? Es muy difícil, porque Sudáfrica, explicándote que la admiro bastante, es un país muy complicado. Los zulús y los xhosas, los colors, que son los mestizos. Dentro de la población blanca están los boers y los ingleses. Y es un país que vive en una especie de estado de tensión constante, pero que nunca termina de romper por la figura indudable de Mandela. Es decir, el mandato de Mandela ha creado una sociedad que se mantiene pese a sus tensiones, pero en la cual en realidad tienen el problema de estar todos contra todos, pero no pasa nada, ¿no? Y solo te cuento rápido un reportaje que hice sobre los inmigrantes africanos que están en Sudáfrica, que lo pasan muy mal, y recuerdo a un taxista del Congo, Camerún, no me acuerdo, que me dijo: este es un país enloquecido donde son racistas todos contra todos. Bueno, es verdad que tiene eso, y es verdad que en Sudáfrica eso se compone en un país que a pesar de todo lleva 20 años viviendo juntos y manteniéndose establemente, y desde luego con un nivel de vida que no tiene nadie en África, a gran diferencia. Es decir, hay más diferencia entre Sudáfrica y el siguiente país que probablemente entre Estados Unidos y el siguiente país del continente americano. Claro. Y ya hablando un poco ya más de la sociedad, que
africana, pero ya en las zonas tribales. Tengo la duda, ¿cómo es la visión de ellos? ¿Cómo ven a la familia, por ejemplo, ya a nivel cultural? ¿Cómo se ven ellos dentro de la familia? ¿Cuál es la percepción de la familia? Pues yo cuando me he metido en zonas, digamos, en tribus un tanto más primitivas, como pueden ser imbas o pueden ser masáis o macúa, o incluso población africana de distintas etnias, yo he sentido decir que siempre he percibido una cosa, y es que hay como una especie de falta de cariño. Es decir, es muy raro, por ejemplo, ver a una pareja de africanos, un hombre y una mujer, abrazados por la calle. Esto es muy raro, dándose un beso. Es muy, 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 muy complicado, ¿no? Es decir, yo creo que los africanos tienen una relación marital que se basa cuando cae el sol y entran en sus casas, ¿no? Y ahí podrán tener sus relaciones sexuales, lo que sea. Pero hay una relación un poco distante. Y luego también otra cosa que he percibido es que tienen, incluso familiarmente, una forma de enfrentarse a la muerte muy, muy distinta a la nuestra, ¿no? O sea, te llega a sorprender el cómo pueden encajar la muerte, quizás probablemente porque están mucho más acostumbrados y la toman de una manera mucho más natural que la tomamos nosotros. ¿Cómo es un ritual cuando alguien muere? Bueno, yo viví uno aquí en Mozambique. La verdad es que, bueno, era impactante. Era una persona que trabajaba. Yo entonces estaba ayudando a unos amigos llevando un hotel de aquí de Mozambique, y una trabajadora nuestra pues falleció, y bueno, pues gente humilde, y entonces nosotros pues pagamos todo lo que era el funeral y todo lo que. Entonces, bueno, pues para ellos era importante que una persona, en este caso yo, que era el que funcionaba en aquel momento como gerente, fuera a ese funeral y dijera unas palabras. Unas cosas que me insistieron mucho es que para ellos era importante que yo explicara que ella había sido una buena trabajadora, ¿no? Lo cual ya me pareció un concepto, por lo menos curioso, ¿no? Que me le dieran tanta importancia a eso, ¿no? Y luego, pues yo recuerdo que llegué a las 6 de la mañana, ya el ataúd estaba metido dentro de una especie de choza, las mujeres estaban sentadas a un lado, los hombres estaban sentados al otro, nadie hablaba, y de repente, pues a la hora de estar allí, todo el mundo en silencio, se levantaron unas cuantas mujeres, empezaron a cantar estas canciones africanas, que además tienen siempre un tono muy, muy melancólico, muy triste, y entonces empezó a haber llantos, y entonces me di cuenta que todo el mundo en ese momento participaba mucho, ¿no? Por ejemplo, me sorprendió mucho que todo el mundo participaba mucho en el acto de poner tierra sobre la tumba, de echar agua sobre la tumba, de poner flores, y luego, cuando terminaba esa ceremonia, yo hice este pequeño discurso, y había un párroco a mi lado, un sacerdote animista, cristiano animista, y entonces él empezó a hablar en lengua chitsa, en lengua local, y yo llevaba mucho tiempo hablando, y le pregunté a un chico que había a mi lado, que venía del Lodge, oye, ¿qué está diciendo? Y me contó que él estaba explicando a las dos familias que en esta muerte no había habido mal de ojo, porque me explicó, hay muchas veces que tras un funeral se asiste a otro funeral porque una de las dos familias cree que ha habido un mal de ojo y acaban a palos y puede haber otra vez otro muerto. Entonces estuvo como 15 minutos sencillamente explicándolos que ahí no había habido mal de ojo, ¿no? Bueno, pues eso es una diferencia cultural evidentemente abismal, ¿no? Para nosotros. ¿En qué consiste el mal de ojo? El mal de ojo es una creencia muy arraigada en África. Es decir, el africano cree mucho, y aquí hablo de muchos países, lo he visto en Kenia, lo he visto en Tanzania, lo he visto en Uganda, lo he visto en todos. Básicamente en todos los países africanos, todos los que he viajado del sudeste, cree mucho en el mal de ojo, y cree mucho, por tanto, en una especie de curanderos o hechiceros, depende, lo cual es un problema inmenso, ¿eh? O sea, esto no es un problema pequeño. Hay muchos programas ya de trabajo sobre esto, porque hay mucha gente que contrae la tuberculosis, el SIDA o la malaria, y entonces estoy hablando de zonas rurales, que África es mucho más rural que urbana, y entonces van al hechicero, van al curandero y se tratan como si fuera o bien una cosa que se puede arreglar de manera natural, o bien como si fuera un mal de ojo, lo cual provoca muchísimas muertes, porque muchas veces cuando el enfermo llega, si es que llega, que a veces no llega, pero cuando llega a un hospital, está ya su grado de enfermedad está avanzadísimo, ¿no? ¿Esto del mal de ojo tiene que ver con las envidias?
Sí, sí, Kapuscinski creo que se neva, ¿no? Cuenta de una tribu de Kenia, y además ahora vengo yo de Kenia, y me hablaron de ellos también, no recuerdo el nombre. Es una tribu que se pasa toda la vida huyendo de ellos mismos, porque ellos mismos creen por las noches que se están echando males de ojo, y entonces se van yendo y van constantemente cambiando la ubicación donde viven, porque tienen miedo, bueno, pues por envidias, por lo que sea. Por ejemplo, te contaré un ejemplo divertido, ¿no? Un día me contaron en este hotel que había un cocinero que tenía dos mujeres, una vivía en el hotel y otra vivía en el pequeño poblado que había cerca, ¿no? Y entonces me vinieron muy preocupados a decir que no le funcionaba el motor, es decir, que no podía funcionar sexualmente, y las dos mujeres, estaban convencidas que es que la otra le había echado un mal de ojo para que no tuviera relaciones con ella cuando estaba con la otra. Bueno, pues esto es muy común, ¿eh? O sea, no es algo tan extraño, es algo que encuentras mucho, ¿no? Ahora en Tanzania recuerdo también que me contaban una cosa parecida sobre si descubrías que tu hermano no era tu hermano. Bueno, pues es un tipo de creencia que está muy, muy arraigada, ¿no? Y que es un debate, ¿no? Porque entraríamos en el debate de qué hacemos, hasta dónde intervenimos, y anulamos, por tanto, ciertas culturas. Es decir, dejo que él siga creyendo eso, o le explico que no porque va a morir de malaria. O le digo, no, esto no tiene nada que ver con esto, pero entonces vamos hacia ese mundo globalizado que tanta gente critica, ¿no? A mí me llamó la atención esta parte del mal de ojo porque también es una creencia que tiene cierto arraigo en muchos poblados de América Latina y en el caso mexicano, por supuesto, que es un país en el que yo he vivido y por supuesto donde yo he crecido. Y quizás sea una herencia del África, ¿no? A final de cuentas, la influencia de personas que viven en otras partes del mundo nos terminan influyendo, recordando esa parte donde pues muchos africanos fueron llevados a América para poder trabajar en las plantaciones de bananos en algunos casos. Y también hay otra parte que me llama la atención, el papel, y a veces los que estudian antropología o los antropólogos y por supuesto también los periodistas se interrogan qué tanto puede uno influir en la cuestión cultural de una sociedad. Por ejemplo, en tu caso te has preguntado qué tanto valía, por así decirlo, el que tú les explicaras, les cambiaras sus visiones de la vida. ¿Hasta qué punto crees tú que sí se puede cambiar? ¿Hasta qué punto no hay que cambiar las creencias que ellos tienen? A ver, yo, dos cosas. Una, sobre el mal de ojo en mi país, España. Primero, que todavía seguro hay gente que todavía cree en ello. Y segundo, te digo que hace 60 o 70, 80 años también era algo probablemente arraigado. Como siempre, no es lo mismo probablemente la persona que vive en la capital que la persona que vive en una pequeña aldea de las montañas, ¿no? Pero al final, todas estas cosas se van combatiendo, yo creo, con cultura. Dicho esto, yo le deseo a los demás lo mismo que me deseo a mí. Es decir, no, ya digo que carezco de este sentimiento tan paternalista para creer que los demás necesitan otras cosas. No, creo que más o menos le deseo a los demás que vivan bien, que vivan en buenas condiciones, que tengan unas condiciones de vida, de libertad, de poder desarrollarse, pues iguales a las mías. ¿En qué requiere esto? Pues yo francamente creo que claro que es importante explicarle a alguien, oye, deja de creer en el mal de ojo porque vas a enterrar a tu hija si no la llevas a tomarse las pastillas para la malaria. O deja de creer en hechicería, o deja de creer que porque le vas a llevar al curandero 5 litros de vino, 2 gallinas, un saco de harina y unas frutas, él va a hacer un conjuro y esa enfermedad que tiene tu mujer, que no tiene ni idea de cuál es, pero es SIDA, se le va a curar, porque lo único que va a pasar es que esa persona, cuando a lo mejor le empiecen a dar, si tiene la suerte de que le den antirretrovirales, cuando se los empiecen a dar, la enfermedad ya está tan avanzada que se va a morir, o ya tiene una tuberculosis espantosa, ¿no? Entonces, yo no me siento capaz de creer que lo que a mí me hubiera gustado, es decir, España es un país que estaba menos avanzado en algunas cosas que otros países europeos y ha sido el intercambio cultural. De hecho, creo que en algunas de esas cosas tuvo que ver el que nos faltó intercambio cultural. Ha sido el intercambio cultural lo que mejoró algunas condiciones de vida. Bueno, pues yo francamente esto se lo deseo a todo el mundo, ¿no? Claro. Tengo que irme a un corte. Ya vamos a regresar para despedir el programa. Por supuesto, nos vamos a este pequeño corte y estamos de regreso.
Mwendo vale vana sinyama pigwale Woha Do banana vale Evana teka hure Ase XHSA La Voladora Radio XH Ameca Meca La Voladora 97.3 FM 97 La Voladora Radio La Voladora Radio Comunitaria 97 Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70 Barrio Panoaya Ameca Meca Colonia Centro Ameca Meca de Juárez Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio, Un proyecto de la Voladora Comunicación Asociación Civil. 97.3 La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Un lugar diferente, un espacio abierto. Radiopolis, tu ciudad en la radio. Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces. Amanyalala Makarata Anifriti Kundanani Showani Showani Baba Showani Mucheka Showani Wena Nabulosa Mucheka Lewandi Mashi Kumbukata Nabulosa Mucheka Lewandi Mashi Kumbukata Amanyela lawa mina wunga nawo animalave Amanyela lawa mina ya utaka juru makarata sho Lesha kusama na ukwatile kasima kamune Lesha kusama na ukwatile shikwembu kato Dokone kulosa wena umiyela kasima kamune Dokone kulosa wena upumele shikwembu kato Lava kumuka mina ne yakaya kabatsalelwa mina Lava kumuka mina ne yakaya kabatsalelwa mina Nalata mwana ndabuya tabula sho Nalata mwana ndabuya tabula shibumbukato Imanyela lawa mina ya utaka animalage Amanyela lawa juru makarata shibumbukato Isalani wena, isalani baba, ishowani kata, ishowani wena, nabulosa muchikamia lewandi mashikwembu kata. Imakamuni kinza unisonza alukumina nikulwasa upumele unikalutankeleni ingi haitimani na muka ni yakaya kabajali kalizanjuleti ingi haidrali alukuhinga drali hina ingetitala nigwelinkata levi ufijulaku nigwelinkata kasi izinisaku nirila ami.
Bueno, señoras y señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Muchas gracias a la Voladora Radio 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México, 98.4 de FM, Radiopolis en Sevilla, España, Radio Pirata La Intrépida en San Salvador, capital de El Salvador, en el 97.8 de FM, en el Toca Toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia, la nueva 1090 AM en Baldwin Park, California, aquí en los Estados Unidos, y por supuesto Radio Chinelo en Cuernavaca, Morelos. Yo soy Ulises Osaeta, muchas gracias al equipo técnico, Daniel Morales en controles, Mike Ove como ingeniero de audio. Estoy platicando con Javier Brandoli Manzano. Él es periodista, él ha trabajado para Televisión Española, para periódicos como La Razón, El Mundo, y actualmente, bueno, tiene su proyecto de Viajes al Pasado, viajesalpasado.com, que son historias de viajeros, Historias del Mundo, que es una revista. Hoy en día, Javier, te encuentras en Mozambique, te encuentras especialmente en su capital, Maputo. De ahí has hecho una serie de trabajos muy interesantes. Recuerdo el de uno que era el de Swaziland, no sé si así se pronuncie bien, sí, referente a un ritual que tenía que ver sobre mujeres vírgenes. No sé si tú pudieses explicarlo, digo, al final de cuentas tú eres el que lo ha vivido. Sí, mira, ese es un buen ejemplo para volver a lo que hablábamos al principio de esta charla. Recuerdo que hace unos años escribí un artículo sobre esa fiesta, pero no había ido a verla. Sencillamente se desarrollaba, yo estaba en Sudáfrica y bueno, hice una reseña explicando y criticando mucho a la figura del rey y la figura de esa fiesta, ¿no? Que aparentemente es una fiesta desde fuera y con todos esos estereotipos detestables. La figura del rey te diré que me parece absolutamente criticable, más Gualti III, pero no había ido a la fiesta. Entonces, bueno, expliqué la fiesta como una fiesta de niñas vírgenes y un rey depravado casi que iba buscando niñas vírgenes para su harén, ¿no? Cuando fui a la fiesta, lo que me encontré es una fiesta donde las madres llevan a sus hijas y donde las madres y los padres de esas niñas, con todo lo criticable que sea el mensaje de la fiesta, porque el mensaje de la fiesta es criticable, están con ellas. Las propias hijas del rey participan en esos bailes. El desnudo africano no es el desnudo occidental, es decir, estar desnudo en África no requiere lo mismo, están desnudas solo de pecho, que lo que nos parece a nosotros. Y además me entero más o menos, porque además convivo un poco con la fiesta, que era una fiesta en todo caso que organizaba la reina madre y que lo que intentaba era una vez al año reunir a todas las mujeres del reino para que tuvieran un punto desde hace ya unos cuantos decenios, tuvieran un punto de encuentro y pudieran intercambiar información, ¿no? Entonces, claro, cuando uno lo vive desde dentro, ¿cómo le voy a decir yo? Es decir, a mí me pasó que varias veces fui a preguntar, a hacer la entrevista con esta pregunta periodística interesante de, hombre, casi no siente usted como un bochorno, una vergüenza tener que participar como si las fueran, y lo que me encontré son un montón de madres y de niñas diciendo que estaban encantadas de participar en la fiesta, que ni una sola estaba pensando en que fuera a casarse con el rey y que eso era lo de menos. Ellas participaban en la fiesta y era un motivo de orgullo y era un motivo de fiesta, ¿no? Luego ya que el rey además en este caso volvió a elegir esposa, cosa que no se esperaba, que sea un tío absolutamente antidemócrata, que la fiesta tenga un mensaje machista que evidentemente lo tiene, pero es un mensaje machista, insisto, también desde parámetros occidentales, desde un parámetro africano a lo mejor se ve de otra manera, y esta es una fiesta africana, no es una fiesta que se realice en Europa, ¿no? O en Occidente. El machismo que se vive, por ejemplo, en Mozambique y sobre todo en esas zonas tribales, ¿tiene una función social? El machismo es atroz en África y además las mujeres africanas están muy por encima de los hombres. Es decir, África funciona a través de sus mujeres. Las mujeres son las que trabajan. Aquí se ven escenas donde uno puede ver a una mujer con un cubo de agua en la cabeza, 2 bolsas cargadas en las manos, un bebé cargando en la espalda y el marido va al lado sin cargar absolutamente nada, andando al lado de ella, ¿no? Y en ese sentido, yo, evidentemente, como toda generalización está llena de casos para decir lo contrario, pero creo que el hombre africano está muy por debajo de la mujer, es muy machista, hay un problema, en algunos sitios hay un grave problema
tanto de maltrato como de violación dentro del matrimonio, como de violación de menores, como de alcoholismo. Y te contaré un ejemplo, y es que en Sudáfrica, en una zona muy de interior, en el Karoo, llegué a ver cómo los granjeros pagaban a sus jornaleros con la mitad del dinero en dinero y la otra mitad solo se la entregaban a la mujer, y eran unas bolsas que ya están preparadas con todo tipo de comidas, alimentos, cosas que se puedan necesitar en la casa, que solo se le entregaban a la mujer, porque de esa manera se aseguraban que la familia más o menos iba a poderse mantener, porque el otro, el hombre, se lo iba a gastar de borrachera o con prostitutas. Insisto, la generalización evidentemente, claro, que tiene 1000 ejemplos de hombres africanos maravillosos, pero en términos generales el machismo es un gran problema en África. ¿A qué crees que se deba el alcoholismo? ¿Alguna pérdida de identidad? Porque, por ejemplo, yo he descubierto que en zonas donde la gente ha perdido su identidad tiende a haber mayor número de alcoholismo. En el caso, por ejemplo, de aquí, de los Sioux o Cherokees aquí en Estados Unidos, pues es común que, o en México con los Raramuris, estas comunidades no eran alcohólicas, se hicieron alcohólicas a raíz de que han perdido su identidad, con su identidad a final de cuentas. Sí, yo comparto, yo en América Latina he visto también problemas de alcoholismo grande, incluso en Asia. Yo creo que también tiene que ver con una cosa tan simple como es la falta de actividad. Es decir, si tú estás en un sitio donde sales por la mañana en las horas en las que el sol no es muy fuerte, bajas a la playa, pescas un poco, te vuelves cuando el sol es muy fuerte y ya no vuelves a hacer nada en todo el día y no tienes nada que hacer, y alguien te llega y te ofrece algo que tú te bebes y que de repente te encuentras divertidísimo y te encuentras borracho y te lo encuentras como si el mundo fuera otra cosa, pues como a lo mejor no tienes nada mejor que hacer, te dedicas a beber. Entonces yo creo que en muchos casos el alcoholismo tiene que ver también con esa falta efectivamente de actividad. Y comparto lo que tú dices de identidad. Por ejemplo, los Simbas namibios, que es una tribu muy primitiva, es esta tribu que parece como si fueran de barro, como si estuvieran pintados de barro, tienen un problema de alcohol enorme. Yo hice un reportaje sobre esto y me explicaba gente que convivía con ellos que efectivamente ellos habían descubierto el alcohol porque lo encontraron evidentemente con los colonos europeos, y que ahora estaban con un gravísimo problema de alcoholismo, de imbas que bajaban solo a la ciudad para comprar bebida, ¿no? O hacían bebidas de hoja de palmera o cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues sí, desde luego creo que es un problema muy grave en zonas indígenas, que ya digo que lo único que a mí se me ocurre, compartiendo contigo el criterio de la falta de identidad, es también la falta de actividad, ¿no? Pues bueno, pues yo sé que es muy interesante, nos podemos llevar mucho tiempo platicando sobre África, sobre las cosas que has vivido. Sin embargo, el tiempo se nos está acabando. ¿Cuáles son ahorita los proyectos que tienes, Javier? ¿Cómo la gente puede seguirte también? Bueno, la mejor manera de seguirme es del blog que tengo en viajesalpasado.com, donde tengo un blog que se llama Un lugar en el mundo. Un lugar en el mundo, un viaje por África, es lo mismo, pero vamos, un lugar en el mundo donde todas las semanas cuento alguna historia de lo que vivo, porque ya digo que tanto la revista como lo que yo hago intenta sencillamente contar historias y cuenta mucho lo que yo hago. Y ahora, bueno, pues tengo varios proyectos. Una cosa que he empezado a hacer es hacer viajes, llevar, digamos, a gente, turistas en 4x4 y organizar viajes por África, por distintos países por África. Y a nivel reportajes estoy intentando, y me gustaría mucho, ir a la República Centroafricana, donde hay un conflicto de guerra civil durísimo que está completamente olvidado y donde está muriendo muchísima gente y donde evidentemente no tienen la suerte de ser importantes para nadie, con lo cual no tienen tampoco grandes recursos naturales. Es uno de esos conflictos africanos que quedan en el olvido y que están causando estragos. Me gustaría intentar ir a contarlo. ¿Cuál es un poco el marco teórico? Bueno, pues ¿nos podrías describir en qué consiste ese conflicto? Digo, bueno, no ha sido allá, ¿verdad? Pero... No, he escrito porque me he puesto en contacto muchas veces con gente. Por desgracia, el periodismo o los recursos económicos de los periodistas, dentro de poco, aparte de los que nos costeamos nosotros, nos van a obligar a contar las
las cosas por tercera o cuarta persona o por Twitter, pero digamos que entrevisté a varias personas que están allí, estoy intentando buscarme la manera de entrar en el país, aunque sea costeándomelo yo, pero el conflicto es un conflicto duro, es un conflicto religioso, con una base religiosa, es una guerrilla islámica la que ha tomado el poder, pero creo que esta base religiosa tiene poco sentido. África está empezando a tener un problema religioso, pero es un problema religioso que está muy mezclado con una cuestión sencillamente de recursos y poder. Para empezar, el anterior presidente era un tipo absolutamente corrupto y ahora ha venido una guerrilla que ha tomado el poder y está saqueando las ciudades, y sobre todo la gente del campo está viviendo auténticas barbaridades que están quedando ahí olvidadas. Yo, bueno, pues algunos contactos que tengo, cada vez que he podido, lo he contado en boca de ellos, porque me parece que hay mucha gente sufriendo esto y nadie se va a acordar nunca de ellos, ¿no? ¿Esto en qué país es? República Centroafricana. República Centroafricana. Cuando llegas a una misión, cuando llegas a un país, ¿con qué llegas? A mí me llama la atención esa parte. ¿Qué es lo que sí llevas al lugar a donde vas a vivir y qué es lo que dejas? Al final yo ya creo que viajo solo con mi cámara de fotos y mi ordenador. Solamente. Todo lo demás, sí, ya todo lo demás es subsidiario, ¿no? Pero es verdad que no hace falta mucho más. Otra realidad es que el mundo, por suerte, a pesar de todo, en núcleos urbanos, ya tienes, bueno, pues te ofrece casi siempre unas condiciones de vida aceptables, dentro de que las diferencias sean abismales. Es decir, hay unas diferencias abismales entre vivir en Maputo y vivir en Madrid, pero en Maputo se puede vivir maravillosamente. No hay ningún problema. Puedes echar en falta cosas, puedes tener cosas. Un milagro que esta entrevista se ha producido porque los domingos suele haber a veces problemas con las conexiones. Es muy habitual, incluso que alguna vez se vaya la luz. Pero quitando eso, la gente tiene que perder el miedo a viajar. El miedo es una gran industria que genera mucho dinero, ¿no? Puedes venir aquí a Maputo, no te va a pasar nada. Y si necesitas comprarte la ropa, te va a salir más cara, pero también la puedes encontrar. Y si necesitas algo, las cosas por lo menos básicas las tienes todas y muy bien, sin problema. ¿Qué es lo que comes? Como lo mismo, como ñoquis, como pasta, como unos langostinos o como lo que sea. Es decir, a nivel aquí hay un supermercado donde puedes comprar. Claro que faltan cosas, algunas cosas faltan. A lo mejor quieres comprar espinacas y no hay espinacas, o a lo mejor de repente llegas un día y no hay nada de fruta en ese supermercado en concreto, pero alguna comida normal, hombre, notas diferencias. La carne a lo mejor es congelada en muchos casos, pero tienes todo, tienes todo. Y aquí hay restaurantes donde puedes salir a comer pero te hablo de aquí, como te hablo de Lusaka, como te hablo de otros países africanos, como te hablo de Kampala, donde tienes 4 restaurantes. Ahora, eso que estoy hablando, soy yo, Javier Brandoli, que soy un elegido en el lugar en el que vivo, porque muy cerca de mí viven 1 millón de personas que a lo mejor, aunque viven al lado del mar, nunca han comprado, y esto es literal porque me ha pasado hace poco un año también eso, han comido una garopa, que es un pez que yo puedo comprar cuando yo quiero en el mercado, y ellos no lo pueden comprar. Es decir, yo estoy hablando de la África en la que yo vivo, que la África en la que yo vivo es la África de un multimillonario, aunque no lo sea, comparado con tantísima gente que hay aquí viviendo en unas condiciones de miseria lacerantes y que son francamente vergonzantes. Claro, Javier. Pues, la gente te puede seguir en Facebook. Sí, también pueden seguirme en Facebook. También cuelgo muchas veces noticias, tanto que escribo en Viajes al Pasado como en El Mundo, como otras noticias, por ejemplo, de Viajes al Pasado, de otros viajeros que hay participando en la revista y que están contando el mundo desde 1000 lugares, y lo contamos a 1000 voces, que eso es lo maravilloso. Y cada uno lo contamos a nuestra manera y como nosotros lo entendemos y creemos. ¿Cómo te pueden buscar en Facebook? ¿Con tu nombre? Javier Brandoli. Sí, Javier. Creo que soy único. Creo que soy el único Javier Brandoli. No lo sé, al menos, no me consta que haya otro. Si hay otro, nos está oyendo, que me escriba, pero creo que soy único. Javier, pues muchísimas gracias. ¿Algo último que quieras comentar y que yo no te haya preguntado? No, me gustaría solo
explicar un poco efectivamente esta parte que te decía ahora de África, y que la gente pierda un poco también los miedos, ¿no? Y que ese perder los miedos, la gente se lance y entienda que este es un continente maravilloso, desde luego una naturaleza privilegiada, con carencias, y que no olvidemos las dos cosas, que puedes venir aquí y que no olvidemos también que hay muchísima gente aquí que está viviendo en unas condiciones terribles, que nosotros ahora hablamos de la crisis, pero nuestra crisis es una broma comparado con cómo viven tantos millones de personas aquí. Claro, Javier. Pues muchísimas gracias. Voy a despedir el programa. Muchas gracias al equipo técnico, Daniel Morales en controles, Mike Ove como ingeniero de audio. Y recuerden que yo fui y seré Ulises Osaeta. Nos estamos viendo en el siguiente programa. No me queda más que decirles adiós. Señores padres, sus hijos están expuestos a programas de televisión horrendos, a radios comerciales basura, a música de productos aberrantes, a discursos de doble moral constante, a literatura liviana y a ejemplos mediáticos decadentes. Entonces, ¿por qué exige tanto de este programa? En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender. Estás escuchando
a Ulises Osaeta en la 1090.com. Corporativo9.com. Radio. Calidad total por internet. Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces. Escucha la 1090.com con Ulises Osaeta todos los viernes de 9 a 10 de la noche aquí en la 1090.com. Corporativo9.com. Radio. Calidad total por internet. Radiomático. ORM, Pro Organización Rock Mexicano, hace. Conectados. A través del aire la radio, de un lado y del otro. Una línea. A través del aire la radio. 1000 líneas. El universo. En caso de que el mundo se desintegre. A través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. Radialistas y Corporativo 9 presenta Una radio apasionada. Sí. Radialistas y Corporativo 9 presenta Una